rebatimiento. Aquí tenemos una pirámide en la cual tenemos la base que es triangular y es una pirámide irregular y ninguna de sus aristas tiene la misma dimensión. Lo único que en estas dos vistas podemos ver en verdadera dimensión es la base, que esta sí está proyectada sobre el plano superior y cada uno de sus lados está en verdadera magnitud. Pero las aristas, las tres aristas que me conforman el prisma, vemos que aquí están en forma oblicua, en la vista frontal también están en forma oblicua, y eso me indica que ninguna de ellas está en verdadera magnitud. Por más que tuviera la vista lateral, también, por más que alguna de ellas pudiera estar vertical, sus otras dos vistas me están indicando que no está en verdadera magnitud porque están oblicuas. Entonces, tenemos que desarrollar esta pirámide. Aparte, tiene un plano que la trunca. Entonces, podríamos proceder como en los casos anteriores, llevar las líneas de cada punto hacia abajo y trazar cuál sería la vista del truncamiento en la vista superior. Pero vamos a dejar ese paso para más adelante para realizar ahora el procedimiento para encontrar la verdadera magnitud de las tres aristas por el proceso de rebatimiento, y luego haremos el truncamiento a fin de que no se nos llene mucho de líneas el dibujo. Vamos a poner nombre a cada uno de los puntos de la base y con ellos también nombraremos a las aristas. Aquí tendremos el punto 1, aquí el punto 2 y aquí el punto 3. Llevados a la vista frontal sería el punto 1, el punto 3. Obviamente esta arista me queda oculta, por eso está en línea de trazos. Y aquí tenemos la arista 2. Bueno, una vez que ya tenemos estos puntos marcados, faltaría marcar el vértice de la pirámide, que este vamos a usarlo en este trabajo, que se corresponde con este punto de aquí abajo. Es decir, donde confluyen los tres lados. Y eso me da la altura de la pirámide, que normalmente suele ser la medida que podemos tener nosotros como dato para tener, digamos, las dimensiones de la pirámide, los lados y la altura h. Pero vamos a trabajar con el proceso de rebatimiento. ¿Qué hacemos para ello? Vamos a considerar el eje de la pirámide, o sea, la línea imaginaria, que es la proyección vertical, que aquí la tenemos en este punto. No le he puesto nombre, pero digamos sería también B. Vamos a ponerlo acá pequeñamente. Es el vértice. Y vamos a imaginar que esta línea imaginaria, porque no es una línea física, no es una arista, vamos a imaginar que esta arista es un eje en la pirámide, así como lo pongo aquí. A ver, no sé si lo puede ver bien en la cámara. Es un eje. Un eje para hacer rotar lo siguiente. Vamos a tomar este eje, una arista, y la distancia de esa arista a la proyección del vértice para poder sacar la verdadera magnitud. Vamos a tratar de establecer la verdadera magnitud de el segmento B2. Entonces, ese segmento lo vamos a superponer a un plano. Acá lo he representado por un pequeño triángulo. Si la cámara me lo ve bien, ahí estaría ese triángulo. Y si pueden ver un poquito aquí abajo, van a ver que cuando está ahí, aquí hay un espacio. Es decir, no está sobre aquí, porque si está sobre aquí, fíjense que es de mayor magnitud. No, está levantado espacialmente
la distancia que verticalmente tendría si tuviéramos la pirámide construida. Este triángulo conformado por este eje de la proyección de la vertical y la verdadera arista B2, aquí estaría el punto 2, aquí estaría el punto B, en la vista superior me quedaría de esta manera. A ver si lo pueden ver, la luz hace un poco de sombra, pero este sería el eje, el que está con la virome roja sería el eje, digamos, de la pirámide. Y aquí tendríamos nosotros sobre esta arista, aquí estaría el verdadero punto B, aquí está el punto 2 y esta sería la arista B2. Entonces nosotros tenemos todos los elementos para poder saber su verdadera magnitud haciendo lo que se llama el rebatimiento. ¿Qué se llama el rebatimiento? Quiere decir, si tuviéramos la pirámide espacial, este triángulo lo tendría dentro de la pirámide y podría voltearlo, rebatirlo, abatirlo, como dicen algunos viejos libros de descriptiva, de esta manera. Entonces veríamos que aquí yo ya lo estoy viendo, está rebatido sobre el plano de la vista superior. Aquí tengo la verdadera longitud. Esta longitud de acá hasta el vértice es la longitud del vértice a la base, porque de ahí la sacamos. Podemos verlo aquí, es la misma longitud, que es la que tenemos acá espacialmente. Entonces, al voltear este triángulo, al rebatirlo, yo aquí puedo ver la verdadera magnitud de esta línea. A veces se me superponen las cosas. ¿El rebatimiento para qué lado se hace? Para el que tenga menos línea. Entonces yo también puedo hacer este rebatimiento para este otro lado. Y acá tendré aquí la verdadera magnitud de la línea que estoy buscando. Es decir, el rebatimiento puedo hacerlo para un lado o para el otro. Generalmente lo hacemos hacia el lado que tenemos menos línea para que quede más claro. Entonces, de esa manera yo tendría ya averiguado esta verdadera magnitud de la línea B2. El mismo procedimiento seguiría. Obviamente el cartón tendría que tener otra dimensión para esta otra arista y podría voltearlo hacia este lado. Este otro, la arista obviamente esta de aquí abajo sería más grande y lo voltearía, digamos, esta sería de mayor longitud, lo voltearíamos hacia aquí. Esta corresponde a la arista B2. Si tuviera un cartón de las otras medidas, podría mostrar cómo se voltea cada arista hacia un lado, hacia el otro, para ver la verdadera magnitud. Entonces, vamos a trazarlo. Para trazarlo, tenemos que trazar obviamente una perpendicular al lado del cual yo quiero averiguar su verdadera magnitud. Entonces trazamos una perpendicular y sobre esta perpendicular vamos a llevar la medida que tenemos de la altura de la pirámide H, la llevamos aquí y aquí tendremos entonces el punto y uniéndolo con el punto 2 tendríamos en lo que voy a llamar B'2, acá tenemos la verdadera magnitud de la arista B2, que ni acá ni acá se ven en verdadera magnitud. Se la ve aquí cuando yo ya la he rebatido. O sea, tengo acá el triángulo, lo veo para un lado, para el otro, para que lo vean. Ya la arista debería estar, este lado estaría vertical, digamos, con respecto al plano. Y luego se lo rebate. Entonces, ahí tengo la verdadera magnitud de uno de los lados. Tengo que repetir el procedimiento con los otros lados. Obviamente, este segmento que vemos aquí, en este plano, en la vista superior, es la proyección del segmento B2 sobre la vista superior. Es decir, esta línea está oblicua, así, inclinada en el espacio. Estaría inclinada. Pero
acá en el dibujo es como si yo tuviera su proyección, que es mucho más cortita que el largo real que tiene esta arista. Entonces, vamos a hacer lo mismo suponiendo la proyección B1 y B3 para los otros lados. Vamos a usar el mismo procedimiento, pero lo vamos a llevar hacia otros lados que me resulten mejor. Este, por ejemplo, quizá me convenga rebatirlo hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hace rato, llevar una perpendicular con la escuadra desde, digamos, ese lado. Vamos a llevar la perpendicular desde el centro y luego vamos a medir sobre esta línea los 10 milímetros, y al unirla con 3 voy a obtener la verdadera magnitud. Entonces aquí yo tendría, vamos a poner también, este sería un B', lo he rebatido así, lo tenía así en verdadera magnitud, lo rebatí así, y 3B' o B'3 es la verdadera magnitud de esta arista que está acá oculta, o de esta otra que la vemos ahí en proyección. Vamos a proceder de la misma manera con la arista B1, nada más que la vamos a llevar para arriba. O sea, la vamos a proyectar hacia aquel lado. Uy, pero me cruzo la otra pirámide. No importa. Estamos haciendo un trazado. Queremos averiguar la verdadera magnitud de cada una de sus aristas. Aquí estaría el vértice y lo unimos con el 1. Y aquí estaría el B'. 1 sería la verdadera magnitud de esta arista que estaba aquí, la he volteado, rebatido sobre el plano superior. Entonces aquí ya tengo todos los elementos para hacer el trazado de la pirámide. Tengo B1 en verdadera magnitud, B3 y B2. O sea, tengo todos los elementos para hacer el trazado que vamos a pasar a realizarlo ahora. Ese trazado podemos partir haciendo el desarrollo del lateral de la pirámide, o en este caso muy simple, como son solamente tres lados de la pirámide, puedo construir el triángulo y abrir como si fuera pétalos hacia cada lado, cada uno de los costados de la pirámide. Aquí he construido el mismo triángulo 1, 2, 3 para realizar sobre él el desarrollo de toda esta pirámide. Entonces le he puesto también nombres a cada uno de sus vértices en forma homóloga a la base que teníamos. Esta es la base y vamos a construir cada uno de sus lados abiertos sobre los lados de esta base. Entonces vamos a tomar con el compás la verdadera magnitud de cada arista. Vamos a empezar ordenadamente por la arista 1. Entonces aquí vamos a tomar esta dimensión, que es la de la arista 1, y vamos a trazar dos arcos, porque esa arista va a ser común a dos lados. Porque cuando los triángulos se tengan que unir un lado con otro, tienen que coincidir, si no, no sería la pirámide. Continuamos con el lado 2. Aquí tomo esta distancia, no sé si lo ve bien la cámara, del punto 2 al vértice B, y igualmente trazo dos arcos. Bueno, me falta ahora una tercera medida, que es la de el punto B hasta el 3, que es ligeramente diferente a la anterior, ninguna es igual a la otra, la tenemos ahí. Entonces desde el punto 3 trazamos los dos arcos que me faltaban, y allí yo ya tengo los puntos que me van a conformar
los lados de la pirámide para completar el desarrollo de la misma. Lo vamos a hacer con azul, ya que estábamos haciéndolo con azul, para completar el trazado. Entonces veremos aquí estas cruces que he hecho corresponden al vértice. Este lado tiene que coincidir con este. Hemos usado por eso el mismo radio, porque cuando se levanten para conformar la pirámide deben ser coincidentes. Bueno, aquí yo ya tengo el desarrollo de la pirámide completo. Si le pongo unas aletas, lo recorto en cartulina, levanto esto para cada lado, voy a obtener el volumen de la pirámide. El vértice corresponde obviamente a cada uno de estos puntos, porque cuando se levanten todos se van a unir en un solo lugar. Mientras que la base continuará con su forma, que es la única que estaba en verdadera magnitud. Bueno, esta es la manera de realizar el rebatimiento. No se olviden, vuelvo a repetir el concepto. Usamos la distancia imaginaria del vértice hacia la base, su proyección vertical. Esto está vertical, esta acá está vertical y acá estaría así en este sentido, ¿no es cierto? La cámara lo ve un poco oblicuo porque está tomando inclinado. Esta sería esa distancia desde la base hasta el vértice. Luego tomamos la proyección de la arista que queremos medir, en este caso B2. Entonces tengo yo para construir en el triángulo la altura y la proyección de la base sobre la base de la arista que quiero sacar, en este caso la arista 2. Entonces ahí estaría en su posición verdadera y luego la rebatimos, es decir, la volteamos 90 grados sobre el plano donde la vamos a dibujar. Allí la dibujamos y allí la tenemos en verdadera magnitud. Entonces es un proceso simple, es simplemente trazar una perpendicular desde el vértice y la distancia de aquí hasta aquí va a ser la altura de la pirámide. Es decir, que si yo tuviera que ponerlo en dimensiones para que lo entendamos, esta distancia de aquí hasta aquí, vamos a ponerla así, es h, es decir, es la misma que esta. Entonces esta distancia h es la misma que esta. Esta distancia de B hasta la base sobre el eje de la pirámide, juntamente con la arista, conforman un plano que es el que nosotros hemos rebatido. Aquí ustedes pueden ver un triangulito, pero este triangulito en realidad es un plano que yo he hecho pasar por aquí. He tomado sobre ese plano la altura de la pirámide, la proyección de la línea que quiero rebatir, que son las que conozco porque son las únicas que tengo en el dibujo. Tengo la altura y acá la proyección de B2. Entonces, con esas dos yo lo he rebatido y al construir ese triángulo, B2 y B', queda acá establecida la verdadera magnitud de esta arista en el espacio. Porque esto, veamos que esta pirámide es espacial. Esto está así y esto acá está así. Una pirámide en el espacio en el cual tenemos una foto de frente y otra foto vista de arriba, por así decirlo. Vamos a ver ahora el truncamiento. Hemos resuelto el desarrollo de la pirámide sin el truncamiento. Entonces nosotros ahora, para realizar el truncamiento, tenemos que tener en cuenta este plano, que la parte superior no existe. Y tenemos que llevar esta línea para encontrar la
proyección en la vista superior de ese truncamiento. Para ello vamos a usar la escuadra y vamos a ir llevando estas líneas, digamos, sobre cada una de las aristas para encontrar de esta manera el truncamiento. Vamos a hacer con un color rojo para poder identificarlo mejor. Entonces tenemos, ahí sería el truncamiento sobre la arista 2. Este sería sobre la arista 3. Y este sería sobre la arista 1. Uniendo estos puntos, tengo la figura de lo que sería la tapa truncada, por llamarlo de alguna manera así. Pero aquí no está en verdadera magnitud y ese es el problema. Tenemos que hacer la vista auxiliar para encontrar la verdadera magnitud de esta tapa, por llamarlo así, de la pirámide truncada. O sea, aquí la estaríamos viendo en verdadera magnitud, pero acá la estamos viendo desde arriba y no se la ve en verdadera magnitud. Entonces tenemos que hacer la vista auxiliar. Es como la vista auxiliar que hemos hecho en cualquiera de las otras pirámides. Así que vamos a trazarla. Aquí tenemos ya trazado la verdadera magnitud de la cara superior, o sea, el truncamiento. Como lo hicimos, como lo hacemos siempre, con la escuadra, tomamos líneas perpendiculares, luego una línea paralela de referencia, tomamos otra línea paralela de referencia acá para tomar las anchuras. El punto 3 está sobre la línea de referencia, por eso quedó ahí. Después medimos de 2 hasta esta línea verde, damos esa distancia, de 1 esta distancia, y bueno, al trazarlo tenemos ya proyectado el truncamiento en verdadera magnitud. Si nos damos cuenta, el truncamiento proyectado en verdadera magnitud ya era un rebatimiento. Nada más que no lo llamábamos así, le decíamos la vista auxiliar, pero era un rebatimiento porque yo podría hacer el truncamiento acá. Podría agarrar, empezar y hacer de acá directamente haber trazado el triángulo en verdadera magnitud usando esta línea como línea de referencia. Lo hacemos aparte para hacerlo en forma más práctica. Ahora nos queda averiguar cuáles serían las verdaderas magnitudes de 2, 2', 3, 3' y 1, 1' para hacer el truncamiento en la pirámide. Entonces tenemos que tener en cuenta que este plano trunca la pirámide. Acá lo tenemos más o menos como sería un truncamiento, corta una parte de aquí arriba, me genera un punto aquí, que es este punto 2'. ¿Y cómo puedo sacarlo a ese punto yo? Es muy simple. Si yo he usado la escuadra para llevar ese punto hasta, digamos, la vista superior, yo puedo trazar perfectamente desde ese punto una línea aquí que si yo la trazara en esta en la verdadera magnitud, en este pequeño triángulo, sería una línea que luego tengo que trazar paralelo al cateto mayor, o sea, al eje. Es decir, que si yo con esa medida trazo esto acá, después cuando lo pongo acá, al rebatirlo, esta medida va aquí. Entonces iría con una línea más o menos paralela como la que estoy intentando dibujar acá. Si lo tomo bien la cámara, esta línea me da el punto justo ahí, que sería la línea que corresponde acá, lo he hecho del otro lado. ¿Cuál sería el procedimiento? Sería tomar cada uno de los puntos del truncamiento en la vista superior y llevarlo sobre los rebatimientos que ya teníamos hechos, porque esta línea B2 es la misma, solo le falta este punto en algún lugar. Entonces simplemente con una escuadra trazamos una perpendicular por 2 y nos va a llegar al punto del truncamiento. Este sería el punto 2'. Lo mismo procedemos con las otras aristas, llevándola también con las perpendiculares
y obtendríamos todos los puntos del truncamiento. Este sería, como corresponde a la lista 3, sería 3'. Y aquí por 1 trazamos la última línea, que sería denotada como 1'. Hemos borrado ya, digamos, la parte de arriba del truncamiento y de acá las líneas al centro. Solo nos queda acá el punto del vértice, digamos, donde confluirían todas las líneas para los trazados de los rebatimientos. Pero ahora ya tenemos todas las dimensiones para trazar el truncamiento en el desarrollo. Para ello vamos a usar el compás y vamos a tomar las medidas que hemos acá, todas las medidas que hemos podido tener, empezando con la 1, por ejemplo. Desde aquí vamos bien con el transportador la medida, y a partir de 1 trazamos 2 arcos que me van a cortar los lados correspondientes. Luego tomamos la medida 2, que sería de 2 a 2', que sería de aquí hasta aquí. De 2 hasta 2', y aplicamos el centro del compás en el punto 2, trazamos los arcos correspondientes y nos queda la medida del truncamiento del lado 3. Lo vamos a tomar acá. Con estas medidas podemos ya directamente trazar el desarrollo de la pirámide truncada. Entonces vamos a cerrarla. Este lado, son iguales, y este otro. Bueno. Son iguales a los lados de me refiero a los lados de la verdadera magnitud. De este lado, 1, 2, 1, 3, vamos a ponerle número para no equivocarnos, sería el 1', 3', es igual al 1, 3 de acá. Este, que es el más largo, 1, 2, sería 1', 2', y el otro, el más corto, el 3, 2, sería 3', 2'. Estas puntas no corresponden y habría que quitarlas. Aquí ya hemos borrado los extremos de los lados porque la pirámide está truncada. Estas, digamos, puntas de los triángulos no corresponden y nos faltaría realizar este triángulo en uno de los lados para terminar el desarrollo. Vamos a trazar ahora sobre 1, 2 la verdadera magnitud. Aquí de esta dimensión que tomamos aquí. Este es a partir de 2. Y nos falta el otro a partir de 1 para determinar el punto 3 que tenemos acá. Determinamos ahí el punto 3 y vamos a cerrar, porque tendríamos acá nuestro triángulo. Este punto que hemos trazado último sería el punto 1, 2, 3'. Y acá tenemos
Este sería el punto 3'. Entonces, acá tenemos el desarrollo completo de la pirámide, la base, los tres lados y el truncamiento, o sea, la tapa truncada. Así es como se desarrollan estos ejercicios. Lo más importante es en la parte del rebatimiento para poder averiguar la verdadera magnitud de aristas que no están paralelas a ninguno de los planos de proyección. Rotación. Tenemos aquí una pirámide de base rectangular cuyos lados, o digamos sus lados triangulares, confluyen simétricamente en un punto. Tiene dos lados simétricos y los dos no son simétricos. No es una pirámide regular, dado que el vértice no da en el centro del rectángulo, sino está desplazado. Es decir, hay una inclinación. En este caso, tanto esta arista como esta, que pueden ser esta y esta o estas otras, están oblicuas con respecto a la proyección frontal y a la superior. Entonces nosotros, para averiguar la verdadera magnitud de cualquiera de estas dos aristas, este es igual a esta y este es igual a esta, o sea, tenemos que averiguar solamente dos aristas, las otras son iguales, podríamos usar el mismo procedimiento que el rebatimiento. Hacemos pasar aquí un plano que tenga la misma altura que la pirámide y cuya, digamos, cateto menor sea igual que la proyección en la vista superior. Acá ustedes no lo van a ver en verdadera magnitud, parece inclinado porque la cámara lo está tomando oblicuo, pero esta arista acá está vertical, no se la ve vertical porque acá yo pongo esta fibra vertical y van a ver ustedes que se la está viendo en forma oblicua y sin embargo está vertical con respecto al plano. Es porque la cámara lo está tomando en el centro y el dibujo está a un costado. Pero bueno, esto es para indicarle que este cateto está en este momento vertical. Yo lo podría rebatir hacia un costado o hacia el otro y allí tendríamos en la hipotenusa la verdadera magnitud de esta arista. Haríamos lo mismo para la otra arista y ya tendríamos las medidas. Pero vamos a usar otro recurso de dibujo para averiguar la verdadera magnitud de esta arista. A este recurso lo llamamos rotación. Primero vamos a poner la numeración nuevamente de los vértices para no, digamos, confundirnos. 1, 2, 3 y 4. Este recurso resulta porque hablo de un eje, de hacer pasar precisamente un eje, este eje de acá, ponerlo aquí y alrededor de este eje hacer girar el plano que contiene a la arista 1, por ejemplo. Acá tendríamos este plano y podría armar todo un sistema, yo acá lo estoy poniendo, en que giro para acá. Vamos a ver si se puede ver mejor de otra manera. Yo lo tengo acá a esto y lo hago girar para acá. Pero vamos a ver lo que pasa en el extremo cuando gira. Aquí tiene la dimensión desde el centro hasta el punto 1, desde el vértice. Entonces cuando yo lo giro, fíjense lo que pasa. Al girarlo, la distancia que hay del vértice a 1 es mayor que la distancia del vértice al borde de la pirámide. Entonces, al girar, vamos a poner lo que gira así, de acá gira así, tengo acá la verdadera dimensión. Pero ¿qué pasa? Al estar así, girado, queda aquí en verdadera magnitud. Esto estaría así oblicuo, con esta punta más abajo, porque esto está inclinado así, estaría oblicuo. Cuando yo la giro, ahora la veo
a esta arista en verdadera magnitud y a esta también. Entonces, podría ser de esta otra, que está aquí, que está con este otro ángulo. O sea, estaría esto así. Con esto más levantado, esta arista estaría en el espacio, pero al girarla sobre el plano frontal, fíjense, al girarla sobre el plano frontal, vamos a ponerla acá para ver si se puede ver mejor. Al girarla sobre el plano frontal, tiene su verdadera magnitud, que es mayor que la proyectada. La proyectada llega hasta aquí, ustedes lo ven ahí, pero la verdadera magnitud es mayor. Y esto es producto de que hicimos una rotación, tanto así como una rotación así. Entonces, si yo tomo el compás, hago centro en el vértice, en la proyección superior, y trazo un arco de 1 hasta el centro, es decir, hasta llegar a ponerlo de esta manera, que sería paralelo a la vista frontal. En la vista frontal tendríamos la arista en verdadera magnitud. Es decir, es un proceso doble. Acá yo tengo que llevar el punto 1 al eje. Y acá se tiene que llevar al eje también. Entonces, al quedar proyectado, va a quedar proyectado con una mayor dimensión la proyección, pero la hipotenusa va a representar la verdadera magnitud. Eso se llama rotación. Es decir, rotamos la recta. Esta recta que estaba acá, vamos a ver si lo puedo representar de otra manera. Esta recta que estaba acá así, yo la he hecho rotar así. Entonces, al rotar de esta posición que está acá a esta posición, en verdadera magnitud, en la vista frontal queda en verdadera magnitud, porque está así, pero al rotar se va a ver su verdadera magnitud, queda paralela, pero al estar más larga vamos a ver la dimensión real que tiene, porque es mayor que la que es proyectada. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá es donde se lo ve perfectamente, que la recta la rotamos y queda paralela a la frontal. Y en la frontal vamos a tener la verdadera magnitud. Vamos a tomar esta distancia de aquí, acá la vemos, y la vamos a llevar hasta el eje horizontal, que acá va a quedar paralelo al frontal. Entonces aquí tenemos que llevar luego esta dimensión hacia arriba. Vamos a llevar con la escuadra este punto hacia arriba. Tenemos que trazar ahora una prolongación de la base arriba, porque vamos a tener una mayor dimensión hacia ambos lados. Vamos a llevar este punto acá que hemos obtenido hacia arriba. Y aquí vamos a obtener, uniendo este punto de la proyección con el vértice, vamos a obtener la verdadera magnitud. Y aquí tendríamos entre este punto y el vértice la verdadera magnitud de la arista 1B. Vamos a repetir lo mismo para la arista 4B, que es igual que la 3B. Esta dimensión de la arista 1B es también la misma que la de la arista 2B. Acá vamos a tomar una medida menor, porque es menor la distancia de la proyección, pero lo vamos a hacer para el otro lado, o sea, hacia la derecha. Entonces vamos a llevar el punto 4 sobre la horizontal. Esto correspondería al revés de lo anterior, que la recta está así y yo la estoy rotando así para después proyectarla acá arriba. Ahora vamos a llevar esa recta hacia la vista frontal y vamos a tener la verdadera magnitud del segmento B4.
Primero lo llevamos hacia arriba y luego lo unimos con el vértice a este punto. Y aquí tengo la verdadera magnitud de la recta B4. Teniendo esta magnitud, vamos a ponerle esta sería la 4, esta sería la 1', porque son las verdaderas proyecciones. La B4 es igual a la B3 y la B1 es igual a la B2. Entonces, con esas dimensiones, teniendo las medidas de la base, yo puedo acá agarrar y dibujar el desarrollo de la pirámide teniendo las verdaderas magnitudes. O la abro como pétalos para ambos lados, o puedo hacer el desarrollo de un lado al otro de cada uno de los lados de la pirámide, o sea, el lateral cónico, por decir así, de la pirámide. Vamos a trazar ahora el truncamiento de la pirámide. Para ello, con la escuadra, tenemos que llevar hacia abajo todas las líneas que tengamos, digamos, de los puntos de intersección, que vamos a tener que también ponerle nombre. Aquí tenemos que llevar esta línea hacia acá, también va a cortar la línea 3, lo mismo vamos a hacer con la que pasa por el punto 1 y 2. Vamos a trazar una línea. Bueno, ahí tengo los puntos de proyección y ahí vamos a dibujar a la proyección superior del truncamiento. No se olviden que no está en verdadera magnitud. Para tener la verdadera magnitud de esta cara tengo que hacer la vista auxiliar, como habíamos aprendido. Entonces ahora, bueno, vamos a unir uno a uno estos puntos. Nos va a dar una especie de trapecio. Y esta cara va a ser paralela, digamos, este lado va a ser paralelo a 4,3 y este a 1. Bueno, ahí tenemos lo que sería la vista superior completa, ahora con el truncamiento que tiene. Bueno, ahora la cosa está en saber cuáles son las medidas de los lados truncados. Para saber cuáles son las medidas de los lados truncados, tenemos que ir arriba con este sentido. Este lado, acá está en verdadera magnitud, está girado, rotado. Este lado también, este no. Pero las alturas se mantienen, o sea que si este punto yo lo roto con toda la recta, se va a trasladar en forma horizontal, porque esta es una rotación horizontal, o sea que este punto va a ser un giro y este otro va a ser otro giro sobre un plano que es perpendicular acá al eje de la vista frontal. Entonces, si yo sencillamente trazo estos lados, proyecciones sobre estos lados, voy a obtener la verdadera magnitud de cada lado. Es decir, trazo una línea horizontal. Acá justo tengo la distancia entre este punto y este. Esto sería la verdadera dimensión de este lado, que en los ejercicios lo hemos llamado D. En este otro lado hacemos lo mismo, llevamos con una horizontal y vamos a obtener la verdadera dimensión de este lado que vamos a llamar C, que es el lado truncado. Entonces, este sería D y este sería C. Entonces ahora, teniendo estas medidas, podríamos
nosotros trazar el desarrollo de la pirámide en forma completa. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el compás y vamos a ir haciendo uno a uno los triángulos que van a conformar el lado de cada pirámide. No nos olvidemos que acá tenemos dos lados desiguales, es decir, estos lados tienen menor dimensión que los del lado izquierdo. Es decir, si tomamos esto acá, a ver si lo puedo indicar así, este lado hasta el vértice que vamos a llamar A es diferente de este lado que acá vamos a llamar B. Vamos a llamarlo B, es el lado de B hasta 4. Este lado es diferente. Esos lados me van a servir para construir el desarrollo de la pirámide. Hay que llevar primero triángulo por triángulo y después hacer el recorte. Vamos a hacerlo. Aquí hemos construido la base, dada vuelta porque es como si lo hubiéramos rebatido le hubiéramos abierto para abajo. Y vamos a construir los triángulos que conforman el lateral de la pirámide sin truncar y luego vamos a hacer el recorte del truncado. Son todos triángulos que tenemos que ir construyendo. 2, 3 con el vértice es lo que tenemos que construir. Entonces tenemos que tomar la verdadera magnitud de estas dimensiones de 2B o de 1B, que son lo mismo. La vamos a tomar acá. Estamos tomando esta dimensión, que es la que corresponde al punto 1 o 2. En este caso es 2 para nosotros. Y trazamos un arco. Luego tenemos que tomar la dimensión que está del lado 3, 4. Que va a ser esta. 3, 4. B3, B4 sería. Es esta la dimensión, para ver si lo puede tomar bien el ángulo de la cámara. Ahí que estoy tomando esta dimensión. Va al punto 3. Trazamos un arco. Bueno, allí ya tengo dos dimensiones que yo puedo ir uniendo directamente. Entonces, este punto de acá arriba sería mi vértice. Y he construido uno de los lados. Ahora me falta construir los otros lados llevando también las dimensiones como las he llevado igualmente. La dimensión que sigue aquí es la misma que esta, porque tiene que unirse aquí. Y la dimensión de este lado sería, como vemos acá, la misma que B3, o sea, sería B4, es el mismo ángulo. Si ya lo teníamos acá a este ángulo, ahí damos vuelta el compás y lo tenemos aquí para trazar el arco. Y tenemos que trazar este arco tomando la dimensión de acá, de la base que está en verdadera magnitud. Y así tomo esta dimensión y la traslado aquí. Cortamos con un arco. Y ahí tengo el triángulo B43. Este sería 4. Vamos a trazar las líneas que los unen. Este sería el punto 4.
marcarlo bien ahí. Bueno, vamos a ir hacia el otro lado. Hacia aquí también tenemos el 2,1, que es igual que el 3,4. Como ya tenemos esta distancia acá y esta acá, aprovechamos para trazar el arco. ¿Cuál será la distancia de acá? Bueno, esta será 2,1. Vemos que 2,1 tiene 2b, 1b. 1b está de este lado, es esta dimensión. Entonces vamos a tomar de nuevo en esta dimensión la verdadera, no vamos a tomar el prisma, sino la que hemos rebatido cuando hicimos la rotación. Esa es la que tenemos que tomar. No hay que confundirse porque a veces tantas líneas, por eso yo a veces uso colores para no confundirme. Entonces esta es la que tengo que hacer allí. Y allí, uniendo estos dos puntos, ya tenemos el tercero. Me falta, este sería el punto 1. Me falta el 4,1 precisamente. 4,1 es este, o sea que el triángulo que me falta es el 4,1b. Este es el vértice, vamos a poner acá, B. 4b ya lo tengo. O sea que lo que me falta es B1. Esa es la dimensión que tengo que tomar con el compás. Entonces, vamos a tomar B1, pero como ya la teníamos acá, porque es la última, volvemos a utilizarla para trazar un arco. Y la distancia de acá es la 1,4. Entonces, podemos tomarlo de acá mismo. Y acá tenemos trazado el último punto. Este sería el punto 1 también, porque es el que va a coincidir con este otro lado. Ahí tenemos el desarrollo completo de la pirámide. Bueno, ahora nos hace falta saber cuáles son los puntos que cortan para hacer la pirámide truncada. Ya lo habíamos visto acá cuando dijimos que hay que trazar desde los puntos de truncamiento una horizontal hacia las líneas de verdadera magnitud que hemos rotado. Entonces tomaremos esas distancias para cada uno de los puntos. Entonces, vamos a tomar la distancia D, que hay que ponerle a las aristas 3 y 4. Entonces la arista 3 y 4 llevan esta medida D. La arista 1, 2, vamos acá, va a llevar la medida C, que es esta que tenemos acá. Por eso le hemos puesto nombre. La C que está acá, esa medida, la C, es la que tenemos que llevar en la arista 1 y 2. Aquí, aquí y aquí. Bien, una vez que tenemos ya esas aristas trazadas, vamos a unir los puntos que nos faltan. Este sería el desarrollo de la pirámide. Y obviamente estas líneas son las que no irían, hay que borrar
para luego poner la tapa oblicua en verdadera magnitud que todavía no hemos realizado. Aquí ya hemos trazado la vista auxiliar y la hemos dibujado en posición acá, haciendo coincidir uno de los lados con los lados de la pirámide truncada, con el lado truncado. Hemos trazado una línea para partir a la vista auxiliar en dos para poderla triangular y trasladarla hacia aquí.